Damos un aplauso poderoso al Señor. Le decimos bienvenido al Espíritu Santo en esta mañana preciosa. Tome su asiento. Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos preparamos para seguir avanzando en medio de las turbulencias de la vida. Bien, oh, gloria a Dios. Hoy vamos a tener una palabra sobre algo importante. Y yo quiero que vaya al profeta Isaías, al capítulo 10, versículo 27. Isaías 10, 27. Isaías, capítulo 10, versículo 27, dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada. ¿Qué le vamos a quitar? Una carga. Y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Usted como que no oyeron. Voy a volverlo a leer para ver si reaccionan o se están levantando ahorita y están despertándose. Vamos a leerlo otra vez. Usted trajo la Biblia, ¿verdad? Ok. Dice Isaías 10, 27. Acontecerá, algo que va a acontecer, en aquel tiempo que su carga será quitada y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Por fin reaccionaron. Ese que el enemigo lo duerme a uno. ¿Sabe que Satanás es astuto? Y te duerme. Pero hay gente que va a una fiesta mundana y no se duerme. Y pegan gritos. Y si tumban como dice la piñata, gritan más. El título de este mensaje es La unción que pudre yugos. La unción que pudre yugos. Cuando leemos este pasaje del profeta Isaías, amados, nos conseguimos con tres declaraciones. La primera es cuando el profeta dice: tu carga será quitada de tu hombro. O sea, hay un peso, hay algo que no te deja caminar bien y dice que esa carga será quitada. ¿Y a qué se refiere el profeta con esto para este tiempo de nosotros? Se refiere a esa lucha que sostenemos por la vida material a veces, por la lucha que conlleva el sometimiento, la esperanza, llevar un matrimonio, tu familia, tus hijos. Esa es una carga. Y una carga que se convierte también en finanzas, en dinero, porque a veces dice no tengo, no me alcanza, y se convierte en una carga. Entonces, esa carga te puede esclavizar, hay otras cargas pesadas todavía como el pecado moral. Tal vez terminas haciendo algo desesperado. Esas son cargas, hermano, que llevan a la gente a hacer cosas insólitas. Pero la segunda declaración que nos revela este pasaje es que existe un yugo sobre tu cuello. Hay un yugo que te somete a una humillación, que te lleva a la esclavitud, que puede ser espiritual o material. Entonces, el tercero es que podemos ver que este pasaje es que a esa carga
Y a ese yugo sufrirá una transformación de desintegración, como dice la palabra, porque la palabra nos revela que ese yugo se pudrirá a causa de ¿qué? De una unción. Ahora, usted se pregunta, ¿usted tiene la unción? Amén, por los que contestaron que tienen la unción. Hermano, cuando existe un yugo que te oprime y te causa humillación, sometiéndote al poder del enemigo, entonces es el momento de clamar a Dios, al Dios glorioso, al Dios del cielo, por un derramamiento de una unción sobrenatural. Hay batallas, hay luchas, hay momentos que usted necesita pedir a veces a Dios, ayúdame. Y esa ayuda viene con una fuerza, con una unción que te levanta, sale del estrés, sale de las situaciones, te levanta para luchar. Y esa unción sobrenatural tiene el suficiente poder para pudrir y desintegrar el yugo satánico que ha estado secando tu vida, haciéndote una persona improductiva, estancándote y manteniéndote allí como sometido. Ahora la pregunta es, ¿pero qué es en verdad una unción? Y usted dijo, sí, yo la tengo. ¿Pero qué es una unción? Déjame explicarte algo primero para que entendamos esto. En el principio, cuando Dios crió el universo y crió la tierra y al hombre sobre la tierra, Dios no se comunicaba, no vivía con el hombre en la tierra, sino que venía sobre algunos hombres especiales, como profetas, hasta reyes, hablaba, más nada, pero no convivía con el hombre en la tierra. Pero hay un hombre que se llama Moisés, el gran legislador. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, 22, Dios le da una orden, y me llamó mucho la atención esto. Y le dice, toma especies finas como la mirra, canela aromática y el aceite de oliva, y harás de ello el aceite de la santa unción. Dios no vivía con el hombre, sin embargo le está diciendo a Moisés que prepare un ungüento como un aceite que se llama el aceite de la santa unción, según el arte del perfumista. Y con ese aceite de esa unción, en ese tiempo, fíjense lo que pasaba, todo lo que tocaba ese aceite era santificado. Con ese aceite se ungían a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas, los objetos en el tabernáculo, todo eso era tocado con ese aceite para santificarlo. Pero luego de que pasó todo eso, que Dios le dice a Moisés, haz este aceite, pasaron muchos años. Y Dios hace un silencio de 400 años. Dios no volvió a comunicarse con más nadie aquí. Por 400 años. Donde no se manifestaba ni por palabra, ni por profeta, que preparó el escenario para la venida de Jesús a la tierra. Durante esos 400 años Dios no se comunicó hasta que llegó el tiempo en que Jesús viene a la tierra. Pero cuando Jesús viene a la tierra, estamos hablando de la unción, no se pierda. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, versículo 16, nos dice que Jesús vino a la sinagoga de Nazaret. ¿Por qué vino Jesús a Nazaret? Y se le dio el libro del profeta Isaías. Acabamos de leer Isaías también. Y leyó donde decía, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido
Oiga esto. ¿Vio los pasos? Dios no se comunicaba con el hombre, luego se comunica, habla con Moisés, le manda a preparar un ungüento, pasaron después 400 años, viene el nacimiento de Jesús, Jesús comienza a caminar y lo primero que hace Jesús es ir a una sinagoga. Y en esa sinagoga, que nadie lo conocía, él se sentó allí y dice la palabra que comenzó a leer el libro. Y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sobre quién estaba la unción ahora? Sobre él. Sobre un hombre llamado Jesús en la tierra caminando. La unción estaba caminando por la calle de Jerusalén. La unción caminaba. Pero ¿qué pasó después de esto? Ese mismo Jesús, antes de irse a la presencia del Padre, dijo estas palabras: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjense esto, los pasos. Dios no se comunicaba, luego comenzó a comunicarse con los seres humanos, vinieron los profetas, vino Moisés, Dios le dice que haga un ungüento para ungir a la gente. Pasaron después un tiempo, eso cesó y luego pasaron 400 años, nace Jesús. Jesús comienza a caminar a hacer los milagros y a hacer de todo, caminar sobre las aguas. Y luego se dirige a la sinagoga, pero antes de morir le dice a su gente, a los líderes de él, a sus discípulos: pero recibiréis poder. ¿Dónde radica el poder ahora? ¿En el aceite del ungüento? No. Jesús está en la presencia del Padre. Pero él dijo: dejaré el Espíritu Santo, el que está aquí en la tierra, el que gobierna en la tierra, el que da unción, el que sana, se llama el Espíritu Santo. Entonces, hermano, solo a través del Espíritu Santo podemos gozar de esa unción fresca. La pregunta es que usted diga: sí, yo tengo la unción. Ahora la pregunta es: ¿usted tiene el Espíritu Santo? Depende de su comportamiento. Depende de su actitud, como usted ha andado en estos tiempos. Cualquiera no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios puede estar alrededor de usted y ayudarlo, pero que more dentro de usted ese es otro nivel. Entonces, la pregunta interesante es: ¿dónde está el Espíritu Santo? Entonces, ese Espíritu Santo podemos, a través de él, podemos gozar de esa unción fresca, llamada también la unción del Santo. ¿Por qué? Porque es el único que está capacitado en esta tierra para poderle darle al hombre, al ser humano, la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién cree usted que lo va a sanar a usted en esta mañana? ¿Quién cree usted que va a saber que usted salió de su casa y está sentado aquí y sabe todo lo que usted hizo esta semana y sus luchas, sus peleas, sus grandes batallas por su matrimonio, por sus hijos, por su familia? Todo el Espíritu Santo. Pero para ganar las batallas aquí en la tierra se necesita una unción, y esa unción la tiene el Espíritu Santo. Ahora, mi amado hermano, solo hay una alternativa para esto. Puede ser que tú te quedes nada más a la expectativa, perdiéndote lo real, diciendo: bueno, ¿dónde está el Espíritu Santo? No lo siento, quiero tenerlo. Pero si usted está preparado, Él se derramará sobre usted. Él lo hará. El problema es que nos venimos siempre a la iglesia y estamos esperando algo que me mueva a mí, que haga por mí,
Yo no hago ningún esfuerzo. En el segundo punto diría yo, o te sumerge en esa unción fresca que derramará el Espíritu Santo hoy sobre ti, haciéndote los cambios necesarios dentro de ti para convertirte en un hombre o en una mujer de unción. Necesitas cambio y eso lo está haciendo el Espíritu Santo. Por eso las luchas que se te presenten, las batallas que se te presenten, los conflictos que se... Tú dices, pero ¿por qué? Si yo voy a la iglesia, voy y leo la palabra ahora. Claro, el Espíritu Santo te está preparando para que tú asumas la responsabilidad de que Él habite contigo. Él esté contigo y te pueda dirigir en todas las batallas. Pero para eso necesitas esa presencia, mi amado hermano, el toque especial del Santo Espíritu para que se cumpla sobre nosotros lo que dijo el profeta Joel. Joel dijo, y en los postreros días, ¿cuáles días? Estamos hablando de estos días. O sea, los últimos días. Y los últimos días para mí son este tiempo, así como está la tierra, de guerras, luchas, persecuciones, bombas, muerte, desastre. Yo creo que Cristo, el Señor, está a las puertas. La presencia de la venida de Jesús está a la puerta. Y eso no se habla en los púlpitos. Eso se olvidó. Nadie habla de eso, mi amado hermano. Y el profeta dice, él dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. O sea que no se necesita ahora, ¿verdad?, el aceite especial para ungirlo a usted con aceite para que profetice, porque Él ha dicho que se derramará sobre nosotros. Y yo creo que si usted está preparado en esta mañana y usted quiere de esa presencia, esa invitación del Espíritu Santo, Él se derramará sobre usted. Él se derramará sobre usted. Ahora, la clave, amado, de todo mover de Dios está en que podamos empoderarnos de esa clase de unción fresca. Yo digo que la unción es algo fresco, algo que constantemente está, pero también con el tiempo usted puede dejar que esa unción se le haya ido y usted no se dio cuenta. Usted agarra un perfume muy bueno, muy sabroso, lo destapa y lo deja destapado. ¿Qué pasa con el tiempo? El perfume se va. Usted no le puso ninguna atención y el olor se disipa. Pero cuando estamos conscientes de la presencia, de la frescura, ¿a qué vengo yo a la iglesia? ¿Sabe que hay gente, a veces viene gente buscando las soluciones materiales? Eso está bien. Dios puede hacerlo, pero lo más importante son las soluciones espirituales. Una persona con una situación de decaimiento, de lucha, de no guardar el camino de Dios, el Espíritu Santo no va a andar con un grosero. ¿Usted cree que el Espíritu Santo compartirá con una persona vulgar? ¿Usted cree que el Espíritu Santo convertirá con un fornicario, con un adúltero, con un ladrón? No. Él busca vasos santos. Y usted está aquí para eso, para recibir esa presencia sobre su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados hermanos, existen diferentes tipos de unción que emana de un solo poder, las cuales podemos utilizar en las diferentes batallas que se nos presentan. Entonces vamos a hablar en esta mañana de los diferentes tipos de unciones que usted puede utilizar, pero para eso usted necesita saber que necesita la presencia del Espíritu Santo para que ese tipo de unción que usted va a meritar o va a necesitar venga sobre usted. La primera que yo le voy a mostrar es la primera unción fresca de poder para hollar serpientes y escorpiones. Entonces Jesús dijo: he aquí os doy potestad. Oye la palabra, potestad es poder, es autoridad.
os doy potestad de hollar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Qué tremendo es esto. ¿Sabes que se nos olvida a veces que nosotros luchamos contra unas fuerzas oscuras? La gente piensa que las luchas, los problemas que se le han presentado a usted son casualidades, problemas de la vida, mala conducta del otro que vino y le hizo una cosa mala. No. Detrás de eso hay un enemigo que le tiene el ojo puesto a usted y a mí. Y él es como una serpiente, como un escorpión. Hay dos palabras, oiga bien, en este texto de suma importancia para nosotros. Y estas son potestad y hollar. ¿Cuáles son esas dos palabras? Potestad y hollar. Porque la potestad se refiere, mi amado hermano, al poder de autoridad, al poder de mando, de señorío, pero hollar tiene que ver con pisotear algo con los pies. Con esta unción de hollar serpientes y escorpiones, el Señor nos está señalando que no es la serpiente común que anda por los montes, las montañas. Él no está hablando de esa serpiente que se arrastra sobre esta tierra. Porque él se está refiriendo a la serpiente antigua que se arrastraba en el huerto del Edén, o sea, el devorador, el dragón, que representa el mismo Satanás. A esa serpiente se refiere ella. Vea que la serpiente es astuta. La serpiente no le va a zumbar a usted una picada. Ella se agazapa. Ella espera que usted pase. Ella no se le muestra a usted inmediatamente. Ella se esconde dentro de las hojas secas, dentro de un palo, dentro de un hueco y espera que usted pase para morderlo. Así hace Satanás. Como una serpiente astuta. Entonces, hermano, si existe algo que se arrastra entre sombras en este mundo, llamado temor, llamado pobreza, llamado enfermedad, llamado pleitos, contiendas o cualquier otra cosa para que te atemorice, te perturbe o te asfixie, entonces apodérate de la unción, esta unción fresca de hollar serpientes y escorpiones. Pero no está hablando de escorpiones de la tierra, no está hablando de serpientes de esta tierra, está hablando de un mundo espiritual. Y tú no puedes pelear contra un espíritu, pero la unción que está en ti sí puede hacerlo, mi amado hermano. Esa unción puede derribar a ese enemigo astuto que se ha agazapado, se metió en tu matrimonio y hay pleito, y hay lucha, se metió en tu trabajo, no hay producción, no hay nada, se metió en tu vida y te la pasas enfermo. ¿Qué es lo único que tú puedes hacer? Tener la unción del Santo. La unción que hoy tienes que recuperarla. Porque hay mucha gente que ha perdido esa unción por mucho tiempo y no sabe que la perdió. Y cree que todavía carga el perfume y no carga sino el frasco vacío. Entonces, amado hermano, escucha esto. Tanto las serpientes y escorpiones son prototipos de las actividades demoníacas. Y es por eso que el salmista pronunció estas palabras. Oiga lo que dijo el salmista. Se dice que este salmo, del Salmo 91, lo escribió o Moisés o lo escribió David. Pero el salmo es más como decirle, más cerca del gran legislador Moisés. Dice, sobre el león y el áspida pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré y te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Por eso me invocarás y yo te responderé y estaré contigo en la angustia. Quiere decir que en la batalla
hay alguien que va a estar contigo, hay alguien que va a estar en la lucha, en la batalla, porque dice, yo también te libraré y te pondré en alto. ¿Cómo te va a librar? A través de esa unción que usted hoy va a recibir en su vida. Y si la tiene, la va a renovar, le va a buscar más fuerza para enfrentarse a los desafíos del enemigo. La palabra de Dios nos enseña que todo creyente, amado, está llamado a tener una comunión con el que unge, pero debes cuidar dos cosas que pueden cortar ese fluir de la unción. Número uno sería: no contristes al Espíritu Santo. Pero todo el mundo dice, sí, yo tengo la unción, amén, dice. Pero yo te pregunto, ¿cómo es tu trato con el Espíritu Santo? Dice la palabra, no contristes al Espíritu Santo. La palabra contristar significa causar tristeza o dolor, aunque usted piense que Dios no se entristece. El pecado le causa dolor y su palabra dice, por lo cual, oiga esto, desechando la mentira. ¿Cuántos cristianos hay mentirosos? Por montones. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablando verdad, cada uno con sus prójimos, airaos, pero no pequéis. Usted puede poner bravo, pero no te vas a darle una trompada al otro. No le vas a decir 4 ajos de este tamaño. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. Mire, yo he oído, no, que mire el hermanito tal, una hermana vino a ayudarme, pero usted sabe, la hermana se le serían groserías. ¿Cómo es eso? ¿Cómo cree usted que el Espíritu Santo, la unción, el derramamiento de ese aceite, de esa unción fresca que es el Espíritu de Dios, va a estar en usted? Si usted es una persona que practica los pleitos, porque mucha gente dice, no, yo no me pongo bravo, yo no grito, yo no hago, no, pero puede suceder, usted puede ponerse molesto, la cosa es que no peque. No peque. Ahora, eso evita que la unción esté sobre usted. La segunda cosa es, no apagues el fuego de la unción. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 19, dice, no apagues el Espíritu. El Espíritu Santo es comparado con el fuego. Apagarlo implica sofocar esa llama. Y esto ocurre cuando pecamos, rechazamos la dirección divina, cuando dejamos de tener contacto con el Espíritu de Dios, cuando dejamos de orar. ¿Cuántas personas a veces, yo lo digo con bastante tristeza a veces, convocamos ayuno? Y usted lo ve que vienen aquí y se van allá a comer. O sea, no hay un respeto para ese ayuno, para esa comunión. Si te convocan para un ayuno, si te convocan para oración, tú tienes que respetar eso. Si tú no respetas eso, el Espíritu Santo dice, bueno, ¿qué pasa con este hombre y esta mujer? ¿Qué está sucediendo en su vida? ¿Puede caminar el Espíritu de Dios contigo? Si apagas el fuego, también es que no eres una persona de oración. Oración no es, gracias Señor, te doy, me paro y me voy. Eso no es oración. Oración es que tú te pongas y estés un rato con Dios hablando. Por lo menos 1 hora,
El Señor le dijo a los discípulos, ¿no puedes haber estado conmigo velando una hora? ¿Qué es entonces orar? ¿Por qué apagamos el fuego del Espíritu? ¿Usted cree que a veces nos envolvemos en muchas actividades dentro de la iglesia? Y parece que eso es consagración. Venir, nos sentamos, oímos, brincamos, saltamos. Pero no tenemos una vida de comunión con el Señor. Una cosa es venir y sentarse aquí. Una cosa es oír la palabra como la está oyendo usted. El asunto es practicar eso después. Es llevar eso a la vida íntima, a la vida familiar, al hogar, al trabajo, a las actividades, a lo que hago, cómo me comporto, cómo vienen mis pensamientos a veces, que tengo que reprenderlo. Tengo que retener la mente carnal, porque la mente carnal no tiene comunión con el Espíritu. La carne, la mente de la carne no tiene comunión con el Espíritu. Por eso la unción te permite mantener ese equilibrio, mi amado hermano. Entonces, primero no contristes al Espíritu y no apagues el fuego. ¿Cómo apaga usted el fuego? Cuando usted le echa agua. La mayoría de los cristianos oran cuando tienen necesidad. O ayunan cuando tienen necesidad. Cuando la situación está crítica, entonces ayunan y oran. Pero cuando pasa todo eso, quieren vivir con un evangelio así religioso, porque se convierten en religiosos. Los religiosos del mundo, los de este mundo allá afuera, que van a sus templos, se van a darse una persinada más nada, pero salen y afuera tienen el tabaco para fumarlo y el aguardiente para tomárselo. O sea, pasó la procesión y yo sigo el baile y la fiesta. ¿Por qué? Porque estás en un proceso diferente, pero en el camino de Dios es la búsqueda de Él, es la comunión que hay que tener con el Espíritu para que esa unción esté sobre ti, para que esa unción camine contigo. Para que tú puedas reprender a los demonios, a los espíritus, tiene que andar el Espíritu contigo. Y eso es en la búsqueda constante, perfeccionando ese encuentro con Él constantemente. ¿Me está entendiendo? Entonces déle un aplauso al Señor. Hay otra unción que quiero nombrarle, que sería la segunda. La unción para cerrar y abrir puertas en los cielos. Cuando Elías el Tisbita, oiga esto está en Primera de Reyes 17:1, se encontró con el rey Acab. El rey Acab era un rey impío y le dijo al rey, cuando lo vio en el camino, se encontraron en un camino: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Qué significa la palabra en cuya presencia estoy? Si a usted o a mí nos preguntaran, ¿tú estás en la presencia de Dios? Significa que esta mañana te levantaste y oraste bastante antes de venir a la iglesia. O no oraste y viniste al servicio para llenar tu conciencia. Pero si tú tienes esa comunión, tú esta mañana tienes que haberte levantado a orar antes de venir a la casa de Dios. Diciéndole: Señor, háblame. Yo voy a la casa tuya hoy, necesito que me llenes, que me hables, que me dirija. Entonces, Elías dice la palabra, él dijo estas palabras: vive el Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío este año sino por mi palabra. Oiga la tremenda unción que tenía Elías, que solo a través de su palabra podía llover, sí o no. ¿Qué significa eso? Que él podía ordenar abrir las puertas de los cielos o cerrarlas para alguien. Estas palabras del profeta sobre este rey perverso trajo un juicio sobre su reinado, porque el Señor usó a Elías con una unción de cerrar y abrir puertas en el mundo espiritual. Ahora, si usted se consigue con su familia y tiene un hermano, tiene un primo que tiene las puertas cerradas, que no puede, ¿cómo oraría usted para abrirle las puertas a esa persona? Solamente le pediría: ábreme en el nombre de Jesús
En el nombre de Jesús yo declaro hoy que mi hijo hoy es libre, o mi hija es libre, que la economía viene sobre esta familia mía. Esa es la única manera de abrir y cerrar puertas. Pero para eso dice que tú tienes que tener, ¿verdad?, una comunión con el Espíritu de Dios. Tienes que decir, como decía, en cuya presencia estoy. Por eso es importante esto. El apóstol Santiago dijo de Elías que fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero mire lo que dice, pero oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra, y no llovió por 3 años. Elías reveló la fuente de su secreto y su poder en esa palabra: vive Jehová en cuya presencia estoy. Para que los milagros se produzcan, para que los milagros usted pueda verlos palpables, tú tienes que decir: en cuya presencia estoy. Si usted no está en la presencia de Dios, ni que venga el profeta más grande del mundo y ore por usted. No es que oremos por usted, es que usted es el que tiene que orar delante de Dios para que el Señor ejecute todas las cosas que usted en su corazón pida al Señor, para la bendición de su hogar, de su vida, de su familia, de la nación de Venezuela. En cuya presencia estoy significa que no hay ningún obstáculo, no hay ningún demonio, no hay ningún infierno que pueda detenerlo, porque usted está en la presencia de Dios. Y cuando usted está en esa presencia, usted, mi amado hermano, abre puertas, abre los cielos. Ahora, el tiempo que tú dedicas a estar en su presencia, oiga esto, determinará el poder de esa unción sobre ti para cerrar las cosas malas que vengan contra ti y abrir puertas para recibir la bendición de Dios. Nos dice la palabra en Hechos, en el capítulo 12, que el rey Herodes había encarcelado a Pedro, pero la iglesia hacía oración. O sea, Herodes agarró a Pedro y dijo: mañana te voy a quitar la cabeza. Eso fue lo que dijo Herodes. Pero ¿qué hacía la iglesia? Dice que la iglesia hacía oración a Dios sin cesar. ¿Qué significa eso? Sin cesar. Que oraban. Entonces, tú y yo no podemos ser personas que oremos un ratico hoy, pero mañana lunes se me olvidó porque me voy para el trabajo, porque tengo que hacer, porque tengo que lavar, la lavadora se echó a perder. Entonces a veces ora por la lavadora. Tú tienes que ser una persona que ore. Cuando Pedro está preso, yo me imagino que Pedro con cadenas en los brazos, preso, con unos vigilantes afuera, una reja, pero dice que la iglesia oraba a Dios sin cesar. Pero antes del juicio se le apareció un ángel a Pedro dentro de la cárcel, y rompiendo sus cadenas lo llevó afuera, y aquella prisión se le abrieron las puertas, y se le abrían una tras otra, y él pasó caminando. Si tú eres una persona con esa unción de abrir cielo, las puertas se te van a abrir. A veces hay puertas cerradas, ¿cierto? Pero cuando tú oras, las puertas se abren. Hermanos, solamente bajo esa clase de unción podremos enfrentar los enormes desafíos de este nuevo tiempo, porque somos los Elías que abriremos cielos nuevos para que venga la lluvia de bendición sobre nosotros. Este es el tiempo de ser los Elías. De estas situaciones que se presentan en el mundo, nosotros debemos orar para que se abran los cielos sobre nuestra nación, sobre la familia, sobre el trabajo, sobre la salud. Pero hay una tercera unción. Se llama la unción de poder para pelear tus batallas. Hay batallas que tenemos que dar. Hay batallas que tenemos que prepararnos, pero necesitamos la unción del Espíritu Santo para esa batalla. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 33, encontramos estas palabras, amados.
que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. El diablo piensa que tú y yo estamos vencidos. Eso piensa él. Pero Dios se ríe al no permitir que pase alguna situación que nos pueda llevar a la desesperación, que no podamos soportarla más allá de nuestra fuerza, porque Dios nos hará fuerte, porque el secreto de tu batalla es la fe. Cuando tienes fe, ganas batalla. Cuando tu fe baja, tus batallas van a caer también. Cuando esa unción está sobre ti, eres un guerrero del ejército de Dios, dándote la habilidad maravillosa de ablandar corazones duros, de quebrar cuellos rígidos, de aplastar el orgullo, derribar paredes de contienda, divisiones en tu hogar. Y el apóstol Pablo fue un varón que peleó muchas batallas, mis amados hermanos, en el campo espiritual, porque él nunca se dio por vencido, nunca, sino que siempre se levantó con una unción de fuego en los momentos cruciales de la vida terrenal. Aún en la adversidad, prisionero del imperio romano, en un calabozo, preso, él sintió el poder de esa unción de batalla. Y dice allí que en segunda de Timoteo, él escribe a Timoteo estas palabras: he peleado la buena batalla. O sea, lo preparó Dios para la batalla. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Un día Dios nos va a entregar, ¿verdad?, esa bendición. Él nos va a entregar esa corona después que partamos de esta tierra y nos presentemos ante su presencia. Las batallas que tienes que dar, si no tienes la unción para pelearlas, las puedes perder. Pero si tienes la unción de batalla, tú la vas a ganar. ¿Quién te da la unción? El Espíritu Santo. Buscando el Espíritu Santo, cuando te llaman al altar, tú pasas. Cuando piden unción para orar por ti, tú pasas. Tú oras también. Tú eres una persona de ayuno. Tú eres una persona comprometida con la palabra. Tú lees la palabra. Tú tratas de vivir santamente en esta tierra. No te digo que seas perfecto, ni tú ni yo somos perfectos, pero tratamos de ir hacia la perfección a través del Espíritu y la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el cuarto, para mí el último, el Espíritu Santo es el único poder que te dará esa nueva unción. En primera de Juan, amados, capítulo 2, versículo 27, dice: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanecerá en vosotros. Y no tendréis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida para llenarte con esa nueva unción, algo ocurrió dentro de ti que te hará sentirte totalmente diferente, mi amado hermano, al mundo que te rodea. Pero tienes que ser persistente en tener comunión con Él, aun cuando parezca que todo a tu alrededor se está cayendo y que nada sale bien. Aún así, mantenerme en esa unción es la bendición de Dios. Entonces, ya deja de quejarte a veces, deja de luchar. Yo le voy a decir algo: hay hombres que se mueren porque la mujer se fue, y hay mujeres que se mueren también porque el hombre se fue. Deja de estar, si se fue, se fue. Dios te sabrá por qué está pasando, pero no te desesperes, mi amado hermano.
Con esta nueva unción, agárrate de la vida, vive cerca de Él. Dios todo lo puede, apártate bajo su sombra y cúbrete bajo ese poder y tendrás la bendición que tú esperas. Así que con esa nueva unción, párate en oración y ayuno al diablo. Pelea tus batallas con esa nueva unción, mis amados hermanos, y échale al enemigo en cara. Tú nunca vas a destruirme, dile. Yo se le digo al diablo, tú nunca me vas a destruir. ¿Por qué? Porque sé que alguien está a mi lado con la unción para dármela y sostenerme y alimentarme las fuerzas para caminar, mis amados hermanos. Fíjense esto, Job, que a pesar de los ataques que hizo Satanás contra él, Job se quedó prácticamente sin esposa, sin familia, sin hijo, quedó con una enfermedad tirado en una cama, no era una cama, era un tiesto tirado allí, rascándose porque le salió llaga por todos lados. Dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque tu batalla parezca que la lucha es muy fuerte, espera en Él, porque Él hará por ti lo que tú no puedes hacer, mi amado hermano. Así que no te desesperes, espera en Él y la batalla la vas a ganar. Yo no sé cuántos, a lo mejor los que están aquí tienen una batalla ahorita, tienen una batalla como dice, de enfrentamiento contra el enemigo. Pero te digo hoy, la batalla la vas a ganar con la unción del Espíritu de Dios. Yo quiero darte una historia que me llamó mucho la atención. Dice que existe un arbusto en Israel que sirve para embalsamar, el cual la palabra llama mirra. La mirra era uno de los ingredientes más importantes que usaban los sacerdotes y los profetas, mis amados, para ungir y ordenar personas, lugares, cosas que fueran apartadas para el servicio agradable del Señor. La mirra es una sustancia fragante que crece como un arbusto de poco a la vista, es poco agradable a la vista, porque es tan solo su resina, la resina de ella, la que se extrae de su corteza, puesto que su sabor es desagradable. Pero fíjese esto, pero si la tiras contra el suelo, suelta un maravilloso olor celestial de fragancia. Agarrar la mirra y la bates contra el suelo, suelta ese olor. Pero si la aplastas todavía la aplasta, la aprieta o la golpea, su fragancia será más intensa. Dios te dice hoy, amado, si voy a utilizarte para mostrar mi gloria, mi poder, voy a tener que apretarte. Voy a tener que sacudirte para extraer de ti mi fragancia, mi unción. Por lo tanto, confía durante el proceso, porque cuando haya acabado contigo de cumplir, vas a ser tan fragante que cuando te sientan pasar al lado de alguna persona, van a decir, estoy delante de un ungido de Dios, porque la unción será muy grande. Así que las batallas que has tenido son las batallas que te dan esa fragancia especial para tu vida. Ahora, todos los yugos no son malos. Todos los yugos, mi amado hermano, no son precisamente yugos de destrucción. Porque el mismo Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil
y ligera mi carga. Así que en esta mañana, con la unción del Espíritu Santo, te quitas el yugo de Satanás y te pones el yugo del Señor. El yugo del Señor te lleva a la oración. El yugo del Señor te lleva a ayunar. El yugo del Señor te lleva a ser una mujer o un hombre recto, completamente recto delante de ti. Ahora, solo usted puede hacer que esa unción venga sobre usted. Vamos a estar de pie y vamos a invitar a los hermanos, y aquí está el altar. Si usted busca esa unción nueva, que se le renueve, pase al altar y dígale: aquí te necesito para orar. Yo necesito esa unción fresca, esa unción que me permita ganar las batallas. He perdido algunas, pero hoy es la mañana de la bendición. Es el día de venir en esa unción fresca de bendiciones que venga sobre nuestra vida. Así que preparemos nuestros corazones para recibir esa unción fresca, para hollar serpientes y escorpiones. Esa unción fresca, mi amado hermano, para cerrar y abrir puertas en los cielos. Esa unción de poder para pelear batallas.